Eduardo el Polaco Caimi. En una época se decía que cuando el Polaco Caimi se jubile, se acaba la desocupación en el gremio de prensa. Se decía, de Ezequiel Fernández Mur se decía también eso. Porque bueno, trabajabas en un montón de medios. Yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que trabajaba en muchos medios a la vez, ¿no? Pero bueno, ya te voy a preguntar de todo eso. En principio me gustaría saber si conservás todavía el apodo de Cartucho. Sí, o solo Polaco. ¿Cómo era lo de Cartucho? Lo de Cartucho, primero gracias por esta invitación que me honra. Lo de Cartucho, porque cuando yo nací en la ciudad de Necochea, nací en la clínica regional superando los 5 kilos. Upa. Un bombazo. Y cuando mi viejo me vio, era el cuerpo todo colorado y la cabecita dorada, ¿no? Los pelinchitos que salían eran dorados y bien colorados. Y claro, con 5 kilos la fuerza, ¿viste? Que hubo que hacer todo colorado. Y mi viejo me vio y dice, es igual a un cartucho de escopeta. En ese caso, y ahí quedó. O sea que antes de Eduardo, antes de cualquier otra cosa, el cartucho quedó escrito. Después, al otro día, mi padrino, un ladero de mi viejo que tenía también hombre de radio, agencia de publicidad, Eduardo Morino, papá de Lalo Morino, que trabaja en Radio Mitra, gran locutor y demás, profesor de LICER y demás, me regaló una cadenita con el nombre directamente Cartucho. Y yo me llamo Eduardo como él, pero él en vez de poner su propio nombre, o sea, el mío, puso Cartucho, con fecha de mi nacimiento. Y ahí quedó como, viste, certificado en la medallita. ¿Vos sabías de chiquito sabías que ibas a ser periodista? A los 4 años. A la mierda. 5, sí. ¿Por tu viejo o por qué? Por las dos cosas. Por mi viejo, porque yo lo escuchaba, porque tengo la imagen de mi vieja en Radio Porteña, mi viejo pasando tango toda la madrugada, y mi vieja ahí escuchando con el mate, aguantando, y después... Allá en Necochea. No, acá en Buenos Aires. Lo de Necochea es toda una historia, de manera muy circunstancial, yo nací en Necochea. Tu viejo era Malbrán, de apellido. Mi viejo Malbrán, claro, de seudónimo, de nombre artístico. Y bueno, por supuesto lo escuchábamos en casa, en las radios las que iba saltando de una a la otra. Tiene más radio que Abreu, equipos, ¿viste? Mi viejo. Y eso, por supuesto, fue una influencia. Pero yo después, a los 4, 5, 6 años, yo quería estar en esa cajita donde salían miles de voces. Yo sabía que quería estar ahí. Después, haciendo lo que sea, a donde me manden, ¿viste? Desde relatar o, no sé, o dar la formación de los equipos, o dar la mínima noticia, o ir a hacer notas y entrevistas corriendo a los jugadores, no importa. Y la imagen que tengo es yo con las figuritas en el piso, armando un partido que surgía de mi imaginación, y con la cajita ahí en el banco de suplente, en vez del banco de suplente, la cajita que era la radio. La radio. La portátil, claro, que emitía sonido. Una espica. Claro, la espica, que podían ser obviamente programas deportivos, que no había tantos como ahora en aquella época, y si no, lo que fuese, mi viejo y lo que fuese. Y no se te dio por el tango, digo. Soy un buen cantor de tango, mirá, pero bueno, eso lo digo yo. No se me dio por ahí, aunque por supuesto que con mi viejo conocí un montón de gente, que sé, los cantores venían a mi casa, yo lo acompañaba a mi viejo a presentar desde Pugliese, Varela, qué sé yo, Floreal Ruiz, Troilo alguna vez, yo era muy chiquito, muy pichón. Floreal Ruiz me decía, alguna vez me agarró después de una derrota del Rojo frente a Boca y me dijo, no te hagas problema que el domingo es revancha, porque era un miércoles a la noche. Me tranquilizaba él a mí, que estaba más enojado que yo porque había perdido Independiente. Y bueno, por supuesto conocí un mundo hermoso, pero yo agarré por el lado del fútbol. Yo tenía claro que lo mío era el fútbol. Y cuando estabas en el colegio, ¿cómo fue tu inicio, tu acercamiento al periodismo? Más allá de esas incursiones en la radio. No, bueno, yo era el pibe que, cuando íbamos al recreo, jugábamos a la pelota, y yo relataba los partidos. Como Montaño, como Elio Montaño. Exactamente, yo le hacía las notas a los compañeros, paga la radio, ¿viste? Me decían los compañeros, y ni que hablar después en el secundario. Lleva la pelota al Polaco Caimi. Sí, todos los compañeros. Yo relataba y jugaba, ¿no? Y a veces eran los nombres propios de los que jugaban, o
como decíamos, que cada uno La poda. tomaba el nombre propio de algún futbolista reconocido Claro. y se armaba un partidazo. Y todo estaba en mi mente, todo. Yo jugaba eso, me tenían que soportar. Es el día de hoy que todavía me los cruzo y me dicen, ¿te acuerdas cuando relataba los partidos? Y yo creo que mi primer programa lo tuve en segundo año en las clases de matemática, cuando con una barra de atorrante nos íbamos al último asiento y como éramos medio maleta en matemática, viste, no teníamos ni para el tanto, hacíamos un programa, inventamos un programa que se llamaba Análogo Deportivo, con algunos personajes hermosos. Uno es Quique Rosito, que es el jefe de prensa de la CTA. Por Ajá. ejemplo, de los metrodelegados, y ahora está trabajando con Jackie en la CTA, que dirige la radio de los metrodelegados. O sea que, fíjate el vínculo, ¿no? Cómo, Claro. todo se fue expandiendo. Análogo deportivo. Se llamaba así, nos gustaba la palabra análogo, no sé No por sabía qué. qué quería decir. No, nos sonaba lindo, Análogo Deportivo por Radio Antártida, porque mirá, no podíamos estar en Rivadavia o Mitre, porque pagábamos el espacio y íbamos a una radio más humilde como Claro. Antártida, y ahí fue mi primer programa, es el segundo año de matemática en el Nacional 13 de Liniers. Qué extraordinario. Es maravilloso. Y al que jugaba al fútbol era tu hermano. Mi hermano sí, ese jugaba bien al fútbol, jugó en inferior en Vélez, en Argentino. Excursionista. Después excursionista, claro, unos amigos, medio quería alargar, vinieron unos amigos, venían a jugar a Curcio, qué sé yo, que viste a nosotros nos quedaba distante, excursionista, y fue, y llegó a primera, hizo un montón de goles. Y bueno, Quinto goleador histórico de Sí. excursionista, me Sí, decía Meroya hoy. impresionante, sí, el polaco hizo en 3 años una cantidad de goles. Los dos eran polacos. Y mirá, lo mío, yo creo que lo del polaco, a mí me decían en el colegio el polaco. A él de chiquito le decían el alemán, después en el fútbol a él le empezaron a decir polaco, entonces por añadidura lo de polaco en el periodismo fue más por mi hermano, que empezó antes a jugar que yo en el periodismo, y eso se ¿Y por qué pegó. polaco? ¿De dónde viene? No, porque somos rubios. En realidad nosotros somos daneses. Mi Ajá. mamá es danesa, nacida en Dinamarca, en Odense, ¿Cómo es el apellido? Knudsen. Yo soy Kaimi Knudsen. Cruce. Exactamente. Pero claro, acá te dicen danés, no te van a decir, ¿qué hace danés? Parece que sos un perro. En cambio, en Necochea, donde está. Gran danés. Claro, ¿qué te van a decir? Que es un perro, un Gran gran danés. danés. Claro. Pero en cambio, por ejemplo, en Necochea, o en Tres Arroyos, donde hay una comunidad extraordinaria de daneses, yo nací ahí porque ahí estaba mi abuela materna, mi abuela Margarita, la danesa. Mi viejo estaba laburando en Perú, le dijo a mi vieja con 8 meses, yo estaba por nacer en Lima, fui concebido en Lima, estaba laburando allá en un canal de televisión, viajá y andá con tu vieja. Le dijo mi viejo Malbrán, de manera muy responsable, a mi vieja. Mi vieja se subió a un Fokker, que de la Fuerza Aérea Argentina, Sí, porque sí, esos habló con aviones. un amigo, mi viejo, el médico le dijo, pero estás 8 meses, no podés viajar en avión. Bueno, sí, dale, andá. Y entonces mi vieja, ¿qué hizo? Fue a donde estaba su propia mamá, Margarita, que estaba en Necochea. Y por eso yo, entre gallos y patos y en un gallinero, primero la clínica regional me llevaron al gallinero y pasé los primeros días de mi vida. Bueno, y después de Análogo Deportivo, Sí. ¿qué otro programa hiciste? No, bueno. El de En bueno, esa enseguida. época, Sí, en esa época. En esa época, todos los que yo tenía 14 años, todos, yo vivía haciendo eso. Nos juntábamos en mi casa, en la casa de los amigos para hacer programas, o si no, salíamos en los recreos a hacer notas, entrevistas. No, yo jugaba a la radio ahí. Y yo creo que eso me acuerdo de mi hermano, la primera vez que yo relaté en Radio Rivadavia, Racing Español. Fue un día histórico, me estoy anticipando de los temas, pero No, está bien, está bien. primera marcha blanca de los docentes contra la política De Menem. económica de Menem. Claro. La ciudad era imposible pasar de Rivadavia para allá, de Rivadavia de Entre Ríos para allá. Había que ir de Rivadavia, de Radio Rivadavia en Arenales y Pueyrredón a Avellaneda. Nadie podía ir. Entonces Juan Carlos Morales no llegó, el Gordo García Blanco no llegó. El único que llegó, faltando 5 minutos, que tenía destinado a ser vestuario de español, el español de López y Caballero, era el polaco Caimi. No había celulares, nada, yo me fui corriendo, ahí en la salida por el vestuario, en el largo túnel del cilindro, usé unas palabras con el Puma Rodríguez, con Catalano, porque español se jugaba el campeonato en ese partido, y entonces desde al aire, los técnicos, Chipola y el Negro Ruiz, que sabían que a mí me gustaba relatar, yo ya era cronista, digamos, me dicen, Eduardo, te esperamos en la cabina. Y ahí me di cuenta que no había nadie, claro.
no había llegado nadie. Sin comentaristas, sin vestuaristas. Nada, solo me largué. García Blanco llegó un segundo antes. Bueno, llegó. Jadeando. El gordo, ¿viste? Horacio, tranquilo. Bueno, le vamos a ir diciendo Ramazotti, le vamos a ir diciendo los equipos ya en la calle. ¿Cómo va Racing Español? Le vamos a ir contando, ¿no? Como diciendo. Y yo dije, esta es la mía. Mirá si, Horacio, arranca el partido. Y ahí me largué. Y ese fue mi primer partido. Y ahí es como que hubo una especie de alumbramiento en mí. Porque yo quería laburar de lo que sea dentro de la cajita. Vuelvo a la imagen de pibe. Sí. Y ahí me di cuenta, yo quiero hacer esto, relatar. A los 10 minutos dije, lo único que pedía ese día, esa noche, que no haya un gol. Por el tema de la voz, decía, a ver si se me va la voz, no, qué sé yo, no lo practiqué. Pero bueno, salió fenómeno. A los 35 minutos del primer tiempo llegó Juan Carlos Morales. Yo, por supuesto, Juan Carlos, ahora sí, de verdad, viene un relator. Y bueno, me acuerdo que esa noche fue... Hiciste 35 minutos. 35 minutos, sí. El Español de López y Caballero, gran equipo, con todas sus figuras. Catalano, Batista, Luongo, Zanetti, qué sé yo, Ergo, Martelotto, el Lucho Correa, todo, Parodi, el Puma Rodríguez y demás, frente a un Racing medio desflecado, porque era la última fecha, que jugaba Coari, Sosani. Claro, no te puedes olvidar de nada de ese Turco partido. García, nada. ¿Cómo no relataste ningún gol? No, 0-0 terminó el partido. Y con ese resultado, el Newell de Bielsa, que jugaba el domingo, se consagró campeón. O sea, que fue campeón Newell porque Español... 93, más o menos. Claro, sí. Así que después de Newell juega con Boca. Claro, ese fue otro torneo. Pero ahí sale campeón... producto de que Español empata, digamos, y no le da alcance. A mí me pasó del un primer relato de televisión que me asusté. Viste, y bueno. Me asusté y en los primeros 30 segundos iba bajando cada vez más la voz. Entonces decía, González, Pérez. Claro, y en un momento dije, no. Jugátela porque te van a echar. Sí. Entonces, bueno, ahí agarré velocidad, pero te pasan esas cosas. No, bueno, yo cuando... A ver, imagen. El Negro Ruiz de un lado, Chipola del otro. Los dos, que fueron... Los técnicos fueron los que me lanzaron porque sabían. Jugamos juntos torneos de periodistas y demás, habíamos hecho algunos viajes juntos y sabían de mi berretín de relatar. Entonces, cuando yo veo que no hay nadie, ¿sabés en quién pensé? En Muñoz, porque estaba el gordo todavía. Hay que pedirle permiso, ¿cómo no te va a mandar? ¿Viste? ¿Cómo? Y ahí es como que yo, más jugátela, ¿viste? Hubo una fuerza que me llevó con estos muchachos al costado que me dijeron, dale, Polaco, si a vos te gusta, dale para adelante. Y el gordo, no, dale para adelante. Y ahí me largué. Y en ese momento, viviéndolo en carne propia, de verdad, jugando por los puntos, claro. Dije, esto es lo mío, y es el día de hoy que siento mucho de las cosas cada vez que abro un micrófono frente a un partido, el que sea. La Copa Mundial del Club, un partido de la C, un partido de la Copa Argentina, medio mortadela, y siento ese fuego sagrado, ¿no? Qué extraordinario eso, qué extraordinario eso del fuego sagrado, ¿no? Porque me parece que es una de las claves de este laburo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sí, para mí eso es lo que a mí me sostiene, pero además no es solo la narración, es estar al frente de una transmisión. Yo me siento por momentos como un director de orquesta, claro, porque uno narra lo que está pasando, claro, pero además es el pasador, es el que le tiene que dar las asistencias a los demás para que todo suene hermoso, aún en el medio del caos y del quilombo, que es una transmisión de fútbol, con los claro, ruidos, con los de pelote técnico, no importa. ¿Viste? A veces yo escucho a algunos amigos, colegas que se enojan con los pelotes técnicos. No es que yo los impulse, pero si hay, superémoslo, muchachos, vamos para adelante. Claro. Y entonces ahí me siento como que, viste, es una mezcla de cosas y encima yo que tengo un dejo también de opinión. La radio necesita de los defectos, decía Antonio Carrizo. Por supuesto. Yo aprendí muchas cosas con Antonio, laburé con él y esto era fundamental. Esta idea de la dirección de orquesta la escuché, la sentí en carne propia y la escuché también de muchos relatores, ¿no? Esto de
Bueno, esto ya casi no puede ser así hoy porque no hay conexiones, no hay, claro. no hay Claro, a veces no hay otros partidos, no hay claro. otros partidos, sí. Tal cual. Era maravilloso cuando los domingos a la tarde, cuando se jugaba todo al mismo se jugaba horario. todo y el cambio de voces, esto era Hermoso. Suena el violín, suena el bandoneón. Ahora, entrar en el momento justo era una tarea extraordinaria. Hasta la tanda es parte, no es algo que molesta, ¿no? Algo, primero porque sostiene cualquier producto periodístico, ¿no? Pero además es parte de la sonoridad, la tanda. Y si el locutor se prende a lo que uno propone, es hermoso, es genial, porque son paredes que uno va tirando, claro. como dentro de la cancha. ¿Viste? Hay momentos en donde vos haces la pausa, hay momentos donde vos acelerás, hay momentos donde tenés un segundo para definir. Eduardo Colombo era un gran devolvedor de paredes. No, bueno, Colombo sí, una voz prodigiosa. Y un gran devolvedor de paredes. Un genio. Si se genera en el grupo, se generan esos códigos para entrar, salir, es buenísimo, es hermoso. Entonces yo creo que es una gran... El partido a veces, como dice Walter Saavedra, es una gran excusa. El tema es el espectáculo que se arma, claro. ¿no? La trama que se va armando, porque a veces vos podés estar muy lúcido y el peor de los partidos te sale una transmisión extraordinaria. Claro. Y el mejor de los partidos, 5-5, si no está bien de la bola y te mancás en el cuarto gol, ¿cómo llegás después al décimo? Y esto no quiere decir que uno tenga que inventar partidos No, buenos, para sino nada. lo que Para inventa nada. es una historia buena. Eso es la historia. Entonces, hay menos voces, es verdad. Pero yo, con los estudios centrales, yo digo, vamos a ir por acá. ¿Quién juega después? Metamos formaciones. Meté ahora el mercado de pases. Claro, meté cositas para estar... Meteme el gol de gol del otro, gol de allá, que suene eso, como en mi época, ¿no? Sí. Como en mi época, que yo de pibe estaba esperando que el de la conexión grite el gol de mi equipo. Claro. Si Muñoz no transmitía a Víctor Hugo ese partido, ¿no? Y si no lo encontraba con Parnizari de Renzi o Gillo Arangio, qué sé yo. Entonces todo eso en mí late, ¿viste? Y trato de trasladarlo. A veces se logra mejor, a veces no tanto, en una transmisión. Y antes de esa llegada, de ese partido en la cancha de Racing, ¿cómo fue un poco tu recorrido para llegar a ese día? Y yo hice de todo. Cuando entré en Rivadavia, primero empecé en Radio Real de Colonia, Uruguay. Hacían la campaña Independiente y de Quilmes con Jorge Mendoza. Y ahí me crucé con tipos que fueron decisivos para mí, desde lo periodístico. ¿Mendoza relataba? Jorge Mendoza, sí. Vos comentabas. No, yo hacía vestuario. Yo empecé tirando cable. Sí, claro. A ver, tenía 18 años, 17 años. Y para mí hubo tipos ahí que fueron decisivos. Por ejemplo, el Tano Castiglione. El Tano, cuando yo escuché al Tano Castiglione dije, esto no es joda, esto no es jugar con los pibes en el barrio, esto es de verdad. Acá hay que saber, acá hay que informarse, ¿no? Sin que él lo supiera, muchos años después se lo dije. Vos no sabés la influencia. Hugo Grimaldi, hoy uno de los periodistas financieros, más económicos financieros, más reconocidos del país, que en ese momento hacía vestuario. Entonces yo iba de la mano de él. Él hacía o Estudiante o Quilmes y yo hacía el rival, ponele, ¿no? Pero claro, para mí fue... después me crucé con otros, pero fundamentalmente ellos fueron decisivos a la hora de la comprensión de que el oficio exige una preparación. ¿Y Carrizo qué te enseñó, Antonio Carrizo, que antes nos nombraste? Y Antonio tenía esto del show. Un día vino y dijo, él ya estaba un poco enfermo, al mediodía tenía un programa en Rivadavia. La vida y el canto. Y era una especie así, entonces él llegaba a ponerle, ya estaba, viste, en un momento distinto de su existencia, y llegaba a las 12 y me decía, nene, ¿de qué querés que hable? No sé, Antonio, no sé, lo que a vos te parezca. No sé, habla de, qué sé yo, habla de Churchill. Y él se sentaba y te hacía una clase, 1 hora de Churchill. No importa si era verdad o no. Bueno, es más, nunca lo quise constatar. Claro, pero ¿para qué? ¿El arma para qué? Si no Nevero, ben Trovato. ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad? Y entonces te podía... Y al otro día venía como un nene. ¿De quién querés que hable? Bueno, hoy habla de Carlito, de Gardel. Entonces te metía 1 hora de Gardel con canciones. Y viste, jugando también con el operador. Poneme esto, nene. Haz esto. Entonces, Carrizo, que era de la escuela, ¿no?, tradicional de la radio,
también era descontracturado. Claro, había roto como... Rompió. Un día entró por el estudio Pepe Ciotti, el operador, donde está León, Boto. Abrió la puerta. ¿Y qué hizo Pepe? Cerró el micrófono. ¡Abrí el micrófono, nene! Y entró, la puerta, se escuchó la puerta, cómo él tiraba la valija. O sea, hola, ¿cómo están? Y empezó a dar golpes. Claro. Yo dije, pero este guacho se anticipó 30 años a lo que viene ahora. Claro. Pero en realidad también era un poco el radioteatro que hacían los sonidos Sí. en la mesa, ¿no? Catalán, Claro. Ernesto Catalán. Claro, ¿viste? Y digo, no, este es un animal de radio. Le tirabas un chorizo y el tipo te lo transformaba en el más delicioso banquete. ¿Y Muñoz? Decime algo de Muñoz. El Gordo conmigo fue muy generoso. A mí me comprende la general de la ley con el Gordo. Él estaba muy preocupado, yo estudiaba Derecho. Yo no lo veía tanto, porque no era parte de la Oral Deportiva todos los días. Era Claro. cronista, iba a las canchas del ascenso o hacía algún vestuario de alguna conexión en los partidos de primera. No lo veía tanto. Pero él cada vez que me daba paso al aire, o cada vez que yo salía al aire, me preguntaba cómo me iba en la facultad. Tenía esta cosa de padre, ¿viste? Sí. De pater familia, y me decía, ¿cómo le va en la facultad? Dios, materia. Así, antes de dar la formación del equipo que sea. Y cuando me lo cruzaba por la radio, lo mismo. Y bueno, sé que le gustó cuando yo entré, a través de Paloma Falcón, el gran Paloma Falcón, productor de Muñoz de tantos años, le fue a decir, muy bien el pibe ese que entró, porque él ni sabía quién era. Y se ve que escuchó alguna vez que yo salía al aire en el partido del ascenso, después de 8 o 9 meses de estar en la radio sin salir al aire. Ir a, como nos pasó a tanto, de ir al teléfono más cercano, a la comisaría, a un vecino, pasar el gol de algún equipo del ascenso y que lo pase Rinaldi al aire, el flaco Rinaldi que estaba en los partidos del ascenso. Y bueno, una vez me tocó salir al aire, yo me preparé hasta los dientes. Me acuerdo, Lanús y Talleres de Remedios Calado, una Copa Amistad, la rompí, se nota todo. Ellos decían, bueno, te vamos llevando de a poco, y yo empecé a hablar y no paraba. Había probado la historia de Lanús, de Talleres de Remedios Calado, nota con Rogel, que era el técnico de Lanús, qué sé yo, con el entrenador de Talleres. Y bueno, y ahí empecé a poquito a hacer aire y siempre fue muy generoso. ¿Cuánto tiempo ejerciste como abogado? Sigo haciendo algunas cosas para amigos o para, qué sé yo, familia. Pero no, ejercí unos cuantos años. Trabajé en OSECAC, después trabajé en varios estudios, algunos emprendimientos propios, con Cetra, por ejemplo, también. De hecho, hablamos de tanto en tanto de algunas cosas que aparecen de la profesión, pero yo sabía que entre la razón, ergo, el derecho, y el corazón, por goleada gana el corazón. Y bueno, acá estamos con el periodismo como fuente de vida. Fuente de vida, pero no solo para la manutención, que hay que pelear en estos tiempos. Sí, ¿no? sí, claro. Hay que tener 20 cosas, porque cada vez está más precarizado, pero para mí sigue siendo algo muy inspirador, muy inspirador. Cuando se enciende el micrófono, es algo Y cuando glorioso. dijiste en esta profesión se necesita mucha preparación, hace un ratito, Sí. ¿en qué consiste esa preparación? Para mí, la síntesis perfecta es poder conjugar en la medida de lo posible el conocimiento, si se quiere, intelectual, si se quiere, si desarrollas una carrera, perfecto, y si no, no importa, porque Antonio era autodidacta, qué sé yo. Claro. Autodidacta, no fueron a la facultad. La REA eran todos Claro. autodidactas. Mi viejo se enfermó, porque le gustaba el ciclismo, se enfermó, le agarró una pulmonía, casi se muere a los 14 años y abrazó el tango escuchando la radio y a las orquestas que se presentaban, estaban todo el día tocando en los estudios de la radio. Ahí abrazó el tango, ahí lo conoció, estando enfermo. Casi al borde de la muerte, encontró la esencia para seguir Claro. su vida, el tango, ¿no? Que desconocía perfectamente a los 14 años. Bueno, y en mi Y vos lo caso- encontraste en el fútbol, claro. y yo lo encontré en el fútbol. Ahora, yo estudié Derecho, estudio Historia, como puedo, a los tumbos, también en Puan. Voy cuando puedo, ¿sí? Un estudiante crónico, pero... ¿Rindió alguna materia en la diríamos, facultad? no, y hace un tiempo que no. José María me retaría porque hace como 2 cuatrimestres que no estoy rindiendo nada. Pero a eso le tenés que meter el barro, le tenés que meter el cordón de la vereda, le tenés que meter el barrio, le tenés que meter la cara de la gente, las necesidades de la gente. Entonces,
en esa mezcla extraordinaria me parece que es un mundo infinito. El otro día lo escuchaba a Valdano darle recomendaciones a los periodistas, ¿no? En una charla que dio en España. Y claro, es el juego infinito. El fútbol es el juego infinito, que permite además incursionar en otros ámbitos, en lo político, en lo ideológico, en lo económico, en lo financiero, en lo jurídico, en lo geopolítico. El fútbol es una excusa hermosa para avanzar en infinidad de cuestiones, ¿no? Bueno, y ahí estamos, qué sé yo, tratando de... ¿A quién seguís? ¿Quién te gusta de los históricos que trabajan hoy y de los pibes? Bueno, Víctor Hugo, por supuesto. Víctor Hugo. Estoy redescubriendo a las nuevas generaciones. En una de esas, capaz que escucho, mira, hago este ejercicio, escucho un ratito a Víctor Hugo, paso, qué sé yo, Radio con Vos, CTK, se pone, Tenenbaum, Mauro no, y me voy a algún streaming, o paso por alguna, sí, paso por Olga y demás, a ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? ¿Cómo lo podemos condensar? Sí es posible condensarlo, sin ninguna actitud pretenciosa, ni no, a ver qué sale de esa síntesis, ¿no? A veces no comprendo, no termino de entender. Con mi mujer Valeria Delgado, que es locutora, crítica de arte, hablamos mucho de eso, ¿viste? Ella es una fuente muy inspiradora para mí, porque me marca, me dice, guarda acá no, fíjate, relájate en esto, metele con esto, ya. De tanto en tanto, ¿viste? ¿No? Que está encima, sí. No es una marca personal, pero ¡pac! Me marca. Y yo estoy descubriendo ese mundo también. A ver, ¿cómo me podría, hasta me pienso yo insertado ahí? Sí, bueno, porque finalmente eso, vamos sí, en camino laburo, a eso. Y sí, el laburo, por supuesto. Más allá de que después el universo es tan amplio que se puede hacer lo que se te cante hoy, la verdad. Sí. ¿No? Porque el otro día descubrí un streamer de unos pibes rosarinos, politólogos, que charlaban con unos profesores en la universidad, los pibes con gorrito, con la pata arriba de la mesa. Brillante. Ahora después te voy a decir bien el nombre porque es muy recomendable. Brillantes son los pibes. Y me quedé y estuve escuchando, iba en el bondi y escuchaba, a ver esto, mira qué interesante. ¿No? Con toda la estética del streamer, con asientos como estos en donde estamos nosotros, pero con otra profundidad, ¿no? Con otra profundidad. Entonces, bueno, estoy también esta profesión tiene esto, que uno está todo el tiempo redescubriendo. ¿Y cómo te llevas con la televisión? Porque vos también estás en un programa sí. En televisión los domingos sí. Al mediodía. Algo te voy a decir, porque no quiero dejar de nombrar un personaje que para mí sintetiza todo estas ideas que yo estoy, esto de la mezcla del barro con el Broly y el Feca en el medio, qué sé yo, Osvaldo Hueve. Para mí el turco era un... Víctor Hugo está fuera de carrera, ¿no? Sí. El turco Hueve para mí era el símbolo, fue ese el símbolo. Vos lo veías caminar, ¿viste? Parecía, qué sé yo, el vecino de la esquina que laburaba, qué sé yo, en ferrocarriles. Y cuando abría la boca era un prodigio, ¿viste? Una sonoridad, una calidez, pero además una profundidad, pero además una severidad, pero además mezclar el fútbol con la infancia, con la historia, con qué sé yo, las cuestiones sí, más densas. Para mí García Blanco era eso. Bueno, el gordo tenía mucho, el gordo era, ¿cómo le va, pibe? ¿Cómo está el tipo? Y el suyo, le decía, muy personal, hermoso, el gordo García Blanco. Un día me dijo, River Boca. Jugaban en la noche, yo hacía vestuario, cancha de River. A las 12 de la noche, el partido terminó 11:30, había paro, no había bondi. La gente no tenía para volver a la casa. Entonces él vivía atrás de la cancha platense, cerca de tu casa, ahí atrás. Yo vivo en Versalles, o sea, de la General Pam, una punta para el otro lado tenés que ir, al otro extremo, casi lineal. Entonces me dijo, venga que lo llevo. Bueno, por lo menos, y después miré caminando, qué sé yo no tenía auto, no manejo, como Saavedra. Y siguió, pasó la cancha de Platense, y yo le digo, pero Horacio, déjeme acá. Pibe, déjeme ser feliz, pero lo voy a llevar a su casa. Y bueno, viste, también Horacio tenía esa cosa, un nene con mayúscula. Claro. Profesional, sí, con Horacio. Pero que te había preguntado por la televisión. Sí, la tele, bueno, sí, estoy ahí al mediodía de 13 a 15 yo tuve unos cuantos años en ESPN con el Ruso Berea, haciendo Hablemos de Fútbol, que fue para mí Roberto Perfumo. Qué bueno era ese programa, Hablemos de Fútbol. Programón. Porque era, extraño mucho. Era hablar de fútbol. De fútbol, eso. De fútbol, era eso. Nada
Nada de polémica, nada de cimento, nada de... Pero no el contrapunto gestado como se gesta ahora deliberadamente. Claro. Una cosa es que se genera el contrapunto de manera genuina, auténtica. Claro. Otra cosa es, ¿vos cómo pensás? Así, bueno, vos tenés que pensar en contra, porque vamos a hacer quilombo, ¿no? Vamos a hacer zócalo, porque acá hay que sacar títulos. Bueno, para mí fue una experiencia increíble, es hermosa, que la atesoro como uno de los momentos más bellos de la profesión. Y ahora estoy ahí de 13 a 15 con Gaby, con Anhelo, con una bandita linda. Cuando él no está, conduzco yo. A mí, por ejemplo, ¿ves? Ese programa y trabajar ahí en ese grupo me sirvió para polemizar más, claro. Cosa que yo no tenía. Claro. Y ahora, ya un grandulón, ¿no? Claro, tenés que argumentar, te obliga a argumentar. Claro, porque... en una de esas yo argumentaba antes, pero en otro tono. Acá, que en una de esas más pincharse más. Y bueno, también eso lo adquirí, ahí, estando ahí. Por eso, viste, de cada lugar uno rescata algo bueno para seguir creciendo, para seguir, porque uno está en permanente desarrollo, ¿no? En permanente y constante transformación, si se quiere. Y de todo tu bagaje, ¿qué recomendaciones le darías a los futuros periodistas? El flaco Menotti definió al fútbol como orden y aventura. Entonces, siempre se lo digo inclusive a mis alumnos, rigurosidad para percibir todo lo que nos rodea, todo lo que nos atraviesa, sea a través de un diario, un broli o la calle, una película, una serie. De cada lugar, cruzando la calle, acá hay un pibe que está pidiendo moneda, ahí hay una historia. Claro. Ahí hay una historia. Cuando te tomas el subte, un pibe que se pone a tocar la guitarra, ahí hay una historia, ¿no? Entonces, verle la jeta a la gente, mirar, para después ir y contar. Entonces, tener esa rigurosidad y después largarse, la aventura, ¿no? Largarse a contar este tipo de cosas, en un formato radial, de streaming, como fuese, televisivo, pero llenar la mochila, que uno ahora que la llevamos todo, la mochila, llenarla de herramientas, todo el tiempo. En el aula, por supuesto, con los profes, ¿no? Para los que estudian, por ejemplo, aquí en TEA, Deportiva, o en cualquier institución, o en cualquier lugar. Y si no es así, o aún siendo así, saliendo a caminar a la calle. Un día de sol te da motivo para contar. Un día de lluvia, ¿no? Y ahí tenés la melancolía, la nostalgia, si querés, y, qué sé yo, la dimensión de un día de sol que te lleva a lo que fuese, ¿no? Entonces, en cada gesto de la vida hay un estímulo para ser transformado en un motivo de cuento, ¿no? Cualquier estímulo. Cuantos más podamos percibir esas cosas, más herramientas vamos a poder tener. Que en una de esas no salen en el programa de mañana, salen dentro de un año. Yo un día estaba caminando y escuché a un artista, ¿no? Contando esa historia. Entonces me parece que es eso, ¿no? Como decía Anselmo Marini a sus alumnos, no hay que distraerse, no se distraigan. Lean, por supuesto, pero no solo eso, miren a la cara a la gente. Hay una frase que alguna vez dijiste en una charla acá mismo en Deportea que a mí me quedó grabada y la repito siempre, que es que antes del micrófono está el auricular. Sí, cosa que no estoy haciendo ahora, pero porque estamos en esta charla. Y porque el auricular te da el contexto, es texto y contexto, entonces el contexto sonoro, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el aire? Yo empiezo la transmisión, me pongo, ¿qué está tirando el informativo? Claro. ¿Cómo está cerrando el programa anterior? ¿Se están riendo? ¿Están llorando? ¿Están abajo? ¿No? ¿Están en un tono bajo porque dieron, qué sé yo, una noticia medio que genera pesadumbre? Bueno, y aparte porque yo también puedo agarrarme de ahí para empezar una transmisión. Sí, no, pero además de todo, digo, como criterio filosófico, escuchar antes que hablar es también prestarle atención a los que nos antecedieron. Tal cual, es eso. Entrar en escena, ¿viste? Como el actor que entra en una obra que ya se está desarrollando. Entonces, entra con su rol, con su papel, con su tono, con la interpretación que le da, pero entra en una trama que ya se está desarrollando. No es un programa que termina y otro que empieza, es la radio, es la continuidad de. Claro. Es la continuidad de, no es que es un corte abrupto y listo, ahora viene otra cosa, vienen tipos extraños, marcianos. No, al revés.
Hay como una continuidad. Vos y sos esto que vos decís, primero escuchar y después chamullar. Claro. Primero escuchar, Sí, sin sí. ninguna duda, en la vida. Porque además vos te encontrás con tipos que necesitas escucharlo, porque Por supuesto, ni hablar. Y a veces en el vértigo irrefrenable de esta existencia, a veces vos decís, puta, no estoy escuchando. No, claro. me pasa. Viste como un jugador que corre y dice, pará, pensá, poné Claro. la pelota bajo la suela. Y eso también hay que fomentarlo, gestarlo. ¿Vos sos periodista 24 horas por día? Sí, hasta cuando duermo. ¿Hasta cuando dormís? Sí, porque yo estoy ahí inventando algo, contenido, qué sé yo, pensando que, a ver, puedo meter esto, puedo el otro. A veces ando, ¿sabés qué tarea hago? Viste que ahora es más difícil hablar con un jugador de fútbol que con el presidente de la nación. Vos lo llamás al loco que está el presidente y capaz que te atiende. Después te insulta o no importa. Claro. Te atiende. Llamás a Guillermo Franco, te atiende. Como pasaba antes con Alberto Fernández. Claro. Con Cristina más difícil. Pero llamás al 4 de Barraca, le tenés que pedir permiso al presidente de la ONU. Entonces, yo a veces le digo a los productores, no se maten en buscar jugadores porque ya está, ¿qué va a hacer? Ahora, si después quieren hablar con algún personaje, hoy no te da la nota y hay que ir trabajándola, está bien. Cuando nos la da, nos la da. Entonces, ¿qué hago? Miro a veces en Instagram, viste que están los videitos, entonces a veces hay personajes que en un minuto, en 2 frases, te resuelven algo. Te generan infinidad de disparadores. Entonces, hoy voy más por ese lado que andar haciendo el llamado, Sí. porque a veces es tan infructuoso, tan frustrante, que lo dejo de lado. Pero bueno, uno está permanentemente pensando en qué hacer, qué decir, cómo. Y es bueno para el periodismo esta nueva modalidad de que los periodistas ya reconocen el club del cual son hinchas y toman esa postura laboral defendiendo los intereses de la institución, ya más relacionado al hincha que al periodismo. ¿Es bueno eso o es nocivo para el periodismo? Depende cómo. A mí me parece, escúchame, ¿cómo vamos a ser periodista, hablar de fútbol si no fuimos a la cancha? Si no fuiste insólito, hincha antes. Si no fuiste y si lo sos. Pero no te digamos, dejan, digo, a vos te dejan. Todo el mundo sabe que vos sos hincha independiente, pero... Bueno, ahí el que más me empezó a picantear un poquitito fue Gaby Anelo, la verdad. ¿Viste? Y yo al principio me enojaba. Y después dije, relájate, polaco, ya está. Es parte del show, pero más relájate. Si después el domingo vas a relatar Racing, hace un gol maravilla, y el gol tiene que ser una maravilla también, el relato. Claro. Y a veces me pasa que miro, viste, capaz que el relato de Racing, y después ahora que todo se sube a YouTube, este es de Racing, este es de Boca. Entonces dije, bueno, entonces está bien, lo hice bien, no hay problema. No, porque uno es un enamorado después de la profesión. Claro. Entonces se lo arrebaté a Fernando Bravo. Fernando Bravo dijo alguna vez, no hay que enamorarse de un programa, hay que enamorarse de la profesión. Y a mí me parece, tantos años en la oral deportiva, yo enamorado, cuando me quedé sin la oral, sentía que perdía buena parte de mi existencia, y después me fui dando cuenta que no, cuando viví otras experiencias, ¿no? Como las de ahora, que son un montón. Y hay que ser un enamorado de la profesión, sin ninguna duda. ¿Sos más feliz haciendo periodismo deportivo o periodismo general? Qué linda pregunta esa. El periodismo deportivo es mi esencia, el fútbol, mi esencia, pero no puedo no hacer lo otro. No, si vos me decís, no pases al ataque y hasta acá, no voy a poder. No, estaría ahí yendo a contramano de mi existencia. No, yo necesito... Pero además siento que está como... Vinculado. íncito, vinculado, ¿viste? Sí, sí. El fútbol yo lo entiendo como un fenómeno, y ni hablar la transmisión, como un fenómeno cultural, como un fenómeno identitario, como un fenómeno deportivo, pero a su vez sociológico, qué sé yo, se cruzan un montón de cosas, es hermoso, artístico, es un hecho artístico, es hermoso. Entonces, no, en ese sentido, mi espíritu va para esos lugares. Todo eso que decís pasa en el programa ese que hacen en los domingos con Ariel Sher y... Sí, es hermoso, es hermoso. Es hermoso porque es como un encuentro de grandes amigos. A veces yo los sábado a la noche, domingo, digo, puta, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Viste? Después siempre hay actualidad, pero como nosotros vamos más allá de la actualidad, y después surge solo ahí.
Porque ahí aparece el periodista, el comunicador. Yo hablo mucho de esto, de ser comunicadores. Además del periodista, del dato duro, además del análisis riguroso sobre la actualidad, hay algo que vos estás transmitiendo, el comunicador. ¿Qué transmite? Valores, manera de pensar, qué carajo queremos de la vida, qué carajo queremos de la existencia, de nuestra sociedad, del país, de la nación, qué sé yo, de la región, del mundo. Sí. ¿No? Entonces, y eso, la pelota es una excusa maravillosa, ¿no? La pelota no se mancha y te lleva a continentes inesperados. Y ahí fluye de una manera, claro, con Ariel, ¿qué querés? Ariel también, le tirás canto rodado y te lo transforma en un banquete. Claro. Es una cosa ¿Y la escritura? ¿Te gusta? Debo confesar, me gusta, pero yo creo que por respeto a los grandes escribas nunca me largué. Me largué a laburar en la gráfica, ¿no? Creo que fue eso. No tengo formación gráfica, yo empecé... Cherky siempre me decía, para poder abrir el micrófono primero tenés que haber pasado por una redacción. Y yo a veces le discutía eso, ¿viste? O lo discutía a veces para mí. Claro. Pero Ernesto, ¿cuántos somos que no? Para hablar bien hay que escribir bien, decía Ernesto. Lo imitaba. Para hablar bien hay que escribir bien. Y sí, sin duda. Gran verdad. Pero Esto por supuesto, gran verdad. Es una verdad que defendíamos desde acá, pero no... No, pero está muy bien. Si da para hacerlo, genial. Sí, pero hay quien nunca escribió bien y... Claro, y sin embargo, habla como los dioses. En mi caso, yo no me animé. Te diría que fue eso, más que nada. Para ir cerrando, Polaco, primer día de clase, ¿qué les decís a los pibes? Tus alumnos. Sí, los miro la cara y les digo, ¿qué tenés para contar? Y yo esto, lo otro, ¿qué tenés para contar? Porque yo te voy a poner en la radio, ¿no? Yo que doy radio y te voy a escuchar. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a regalar? ¿Con qué me vas a emocionar? ¿Con qué me vas a hacer reír? ¿Con qué me vas a hacer pensar? ¿Con qué me vas a hacer llorar? ¿Con qué me vas a conmover? ¿Con qué qué pase me vas a dar para que se genere empatía y yo te devuelva la pelota? O sea, te escuche mañana. Y bueno, desde ahí me largo, desde ahí. ¿Y hoy qué escucharon? ¿Y hoy qué miraron? ¿Y hoy qué historia tienen para contar? Claro. Se asustan los pibes un poco con todo eso, porque les estás poniendo un... Se asustan. Pero después vamos a la esencia. ¿Y a vos qué te gusta? Tal banda, listo, andá. Tenés 3 minutos, contá lo que es esa banda y enseñarnos a todos. Entonces ahí se van como soltando, ¿no? En algunos casos hay crecimiento muy notorio. Pero yo empiezo por ahí, ¿no? Como dice el Negro Dolina, somos grandes contadores de historia, ¿no? Algunos refutadores de leyenda, como dice también el Negro. Y es eso, es contar. Ahora, el tema es qué tenés para contar. O la vida te pasa de largo. Sí. O la abrazás para después ir y contar. Me gustan más los contadores de historia que los refutadores de leyenda, porque la leyenda siempre es mejor que la verdad. Claro, tiene una cosa seductora, muy hermosa, muy hermosa. Uno está jugando todo el tiempo con eso, con la leyenda. Sí. Y el fútbol está lleno de leyendas. Oh, lleno. Y por favor no las destruyan. Claro. Al contrario, alimentémosla todo el tiempo. ¿Ya estamos? Oh, lo que ustedes quieran. Acá estamos. Pasándola hermoso. Danos un cierre, Polaco. Danos el cierre. Para los que quieren o que te ven a vos como una imagen, un reflejo, una aspiración me gustaría ser como el Polaco Caimi. Pobres, primero revísense, digamos, Sean como otro. ¿Qué les dirías? No, qué sé yo digo, ¿cómo podemos hacer cada uno desde su lugar y nosotros de la comunicación para mejorar la condición humana? Para ser más fraternos, más nobles, más inclusivos. A veces en un grito de gol vos le resolvés el momento a un tipo que no esa la está pasando mal, o a alguien. Pero a su vez hay un tipo que está sufriendo el gol, al cual vos le tenés que extender la mano, ¿no? Tenés que tener empatía con él. Claro, rescatar a los derrotados, que son los triunfadores del mañana, en el caso del fútbol. Pero eso, ¿no? Pensar que qué se puede hacer desde un momento gracioso, risueño, divertido, picante, profundo, para mejorar la condición humana. Aunque sea un poquito. Así, mover una fichita, de eso se trata para mí. Es la esencia, con gol, sin gol, con sol, sin sol, con un partido bueno, un partido medio maleta.
Muchas gracias, Por Eduardo. favor, Un placer, ¿eh? Placer. Fenómeno, Polaco, gracias.